¿Te imaginas a alguien en el siglo XIX diciendo, pronto podrás ver a un cantante dentro de una caja en tu casa? Todos se habrían reído a carcajadas. En esa época, lo más parecido a ver algo en movimiento era ir al teatro o mirar dibujos en un libro. Pensar que las imágenes podían viajar por el aire y aparecer en una pantalla sonaba a magia o a mentira. Mi papá siempre dice que los inventos más locos empiezan como un sueño imposible, y la televisión era justo eso, un sueño de científicos y soñadores que querían atrapar la realidad y meterla dentro de una caja. Algunos ya experimentaban con fotografías que se movían, como en las linternas mágicas o en los primeros cines. Pero ver algo en directo, en el mismo momento en que ocurría, eso parecía de otro planeta. En aquellos tiempos, la electricidad apenas se estaba descubriendo y los inventores jugaban con imanes, tubos y chispas sin saber exactamente qué saldría de ahí. Y mientras unos se reían, otros decían, ¿y si podemos enviar imágenes igual que enviamos sonidos por la radio? La idea de tener en casa una ventana al mundo parecía ridícula, pero también fascinante. Porque si se lograba, cualquier persona podría ver desde su sofá lo que ocurría a kilómetros de distancia, un partido, una noticia o incluso a un presidente hablando. Lo que nadie imaginaba era que, cuando por fin naciera la televisión, no solo iba a entretener, también iba a cambiar la forma en que pensábamos, lo que creíamos y hasta cómo veíamos el mundo. ¿Sabías que la primera televisión no era una pantalla plana como las de ahora, sino un invento rarísimo con un disco que giraba? Sí, parecía más una lavadora que una tele. Se llamaba disco de Nipkow y tenía agujeritos que, al girar, permitían que la luz formara imágenes muy primitivas. Cuando lo encendías, podías ver figuras borrosas moviéndose. Era como mirar un fantasma pixelado. Después vinieron otros inventores que probaron con tubos llenos de electrones. Eran enormes, pesados y se calentaban como hornos. Pero poco a poco, esa mezcla de mecánica y electricidad fue dando forma a lo que hoy conocemos como televisión. Lo curioso es que, al principio, nadie sabía bien para qué serviría. Algunos pensaban que sería solo un juguete de feria, como las cajas de ilusiones ópticas. Otros creían que podría reemplazar al cine. Y había quienes se reían diciendo, nadie querrá sentarse frente a una caja a mirar imágenes. ¡Qué equivocados estaban! En los años 20 y 30 empezaron las primeras transmisiones experimentales. Eran imágenes chiquitas, en blanco y negro, con poquísimos detalles. Pero para los que las vieron, era como presenciar un milagro. Un rostro humano apareciendo en una pantalla gracias a un cable y a la electricidad. Mi papá dice que la primera vez que alguien vio moverse una imagen en la tele, debió de sentirse igual que cuando escucharon la primera llamada telefónica o la primera radio, como si el futuro se hubiera colado en el presente. Claro, faltaba mucho para que la televisión llegara a todos los hogares. Pero esos primeros discos giratorios y tubos brillantes fueron las semillas de un invento que pronto se volvería parte del día a día de millones de familias. ¿Sabes cuál fue el momento en que la televisión dejó de ser un invento raro y se convirtió en parte de la familia? Cuando la gente empezó a tener una en el salón de su casa. De pronto, ya no había que imaginar el futuro. Estaba allí, en una caja brillante que parecía mágica. Al principio, solo unos pocos podían comprarla porque eran carísimas. Eran muebles enormes, con una pantalla pequeña y en blanco y negro. Pero cada vez que alguien encendía la tele, todos los vecinos se juntaban para mirar. Era como tener un cine en miniatura dentro de casa. Las familias empezaron a organizarse alrededor de la televisión. Se apagaban las luces, se preparaban sillones y ¡zas!, la magia empezaba. Programas en directo, concursos, noticias y hasta espectáculos de música. Era como si el mundo entero entrara en tu salón.
Mi papá siempre dice que la tele se convirtió en la nueva chimenea, el lugar alrededor del cual todos se reunían. Lo más sorprendente es que la televisión cambió la rutina. La gente ya no solo hablaba de lo que pasaba en el pueblo, ahora comentaban lo que habían visto en la pantalla. Desde un partido de fútbol hasta un discurso importante. De repente, millones de personas compartían las mismas experiencias al mismo tiempo, y aunque muchos la veían como un simple entretenimiento, pronto se dieron cuenta de que la televisión tenía un poder mucho más grande, porque no solo mostraba imágenes, podía emocionar, convencer y hasta manipular. Quédate, porque enseguida te voy a contar cómo la televisión pasó de ser una caja mágica divertida a un instrumento capaz de cambiar lo que millones de personas pensaban y sentían. ¿Sabías que la televisión no solo entretuvo, sino que también empezó a decidir cómo pensaba la gente? Al principio parecía solo un juguete mágico, pero pronto se convirtió en algo mucho más serio, una herramienta de poder. En los años 50 y 60, la tele ya estaba en millones de hogares, y lo que mostraba podía emocionar, convencer o incluso manipular. Las noticias en directo hicieron que la gente sintiera que estaba viendo la historia en el mismo momento en que pasaba. Discursos políticos, guerras, desfiles, todo llegaba al salón en tiempo real. Un ejemplo famoso fue el debate televisado entre John F. Kennedy y Richard Nixon en 1960. Los que lo escucharon por radio pensaron que Nixon había ganado, pero los que lo vieron en televisión se quedaron con la imagen de Kennedy, joven y confiado. ¿Resultado? Kennedy ganó las elecciones. Fue la primera vez que quedó claro que la televisión podía decidir el rumbo de un país. Pero no todo era política. También estaban los programas que hacían llorar, reír o soñar. Novelas, concursos y espectáculos creaban emociones colectivas. Millones de personas lloraban con la misma escena o reían con el mismo chiste. Era como si la tele tuviera el poder de sincronizar corazones. Claro, ese poder también asustaba. Gobiernos y empresas se dieron cuenta de que podían usar la televisión para controlar la opinión pública o vender productos. Y eso abrió una discusión que todavía sigue. ¿La tele nos muestra el mundo como es o solo como alguien quiere que lo veamos? Mi papá dice que por eso hay que mirar la tele con ojos críticos, porque detrás de cada imagen puede haber una intención. ¿Sabías que la televisión empezó en blanco y negro y la gente la veía igual de maravillada que nosotros hoy con el 4K? Cuando apareció el color, muchos pensaban que era un lujo innecesario, pero pronto nadie quiso volver atrás. Era como si el mundo hubiera recuperado sus verdaderos tonos dentro de la pantalla. Después llegaron los mandos a distancia, las teles más grandes, los canales internacionales, y la televisión se convirtió en la reina absoluta del entretenimiento. Todos querían estar frente a ella, desde los dibujos de los niños hasta los grandes noticieros que mostraban guerras y descubrimientos. Pero lo más impresionante es cómo siguió transformándose. Con el cable llegaron decenas de canales, con el satélite, miles. Y con Internet, la tele dejó de ser solo una caja en el salón para convertirse en algo que llevamos en el bolsillo. Hoy hablamos de streaming, de plataformas donde puedes elegir qué ver y cuándo verlo. La tele ya no manda tanto como antes. Ahora somos nosotros quienes decidimos. Mi papá dice que la televisión es como un espejo que nunca deja de cambiar. Primero nos mostró el mundo en blanco y negro, luego en color, y ahora en miles de pantallas a la vez. Y aunque muchos pensaron que desaparecería con Internet, en realidad se convirtió en parte de él. Lo curioso es que todo empezó con unos discos que giraban y unas imágenes borrosas. Nadie imaginaba que ese invento acabaría cambiando la mente de millones de personas, moldeando culturas y dejando huellas en generaciones enteras.
Así que la próxima vez que enciendas la tele o abras tu app de streaming favorita, recuerda, estás usando un invento que nació como un sueño imposible y terminó dominando la forma en que vemos el mundo.